Entonces, segunda parte de la tercera clase de macroeconomía. Vamos a compartir pantalla y seguimos un poquitito con la parte teórica y ya después vamos a analizar algunas estadísticas. A ver, como me preguntaron ustedes recién cuando no estábamos grabando, me preguntaron si el PBI per cápita sirve para compararlo con otros países. Por supuesto. El PBI per cápita medido en dólares, porque tampoco podés comparar los pesos de Argentina con los pesos de Uruguay. El PBI per cápita medido en dólares sirve para compararlo entre los distintos países del mundo. Y además, el que lo mide es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esos organismos internacionales, porque le hacen un ajuste muy interesante. Lo miden esto está también en el apunte, miden el PBI per cápita en dólares de paridad de poder adquisitivo. Aparece en PPA, paridad de poder adquisitivo. Eso significa que te ajustan Perdón, tu Juan, PBI en hay un dólares. ruido. Alguien tiene el micrófono activado, chicos. Sí, yo por lo menos, perdón, pedí disculpas, No, pero porque se escucha un ruido medio por eso molesto sí, cada sí, rato. mutéenlo por favor, si no es para hacer preguntas. Les decía, entonces, para compararlo entre los distintos países, pueden buscar en la Wikipedia o en alguna otra página, que está la lista de PBI per cápita, pero medido en paridad de poder adquisitivo. Son datos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Y es interesante sobre todo para dar clase en el secundario, porque está lindo mostrarle, están con las banderitas de los países, con los colores, es algo más didáctico, más entretenido, poder comparar el PBI per cápita de los distintos países. ¿Qué quiere decir paridad de poder adquisitivo? Que tu cifra en dólares te la ajustan de manera que cada dólar represente el mismo poder adquisitivo para los distintos países. A ver, una hamburguesa no cuesta lo mismo en dólares en Argentina que en Uruguay que en Francia. Bueno, ellos lo ajustan de manera que la cifra en dólares represente el mismo poder adquisitivo. Entonces es bien comparable el PBI per cápita en dólares, paridad de poder adquisitivo, de Argentina con Uruguay. Y bueno, Argentina, Uruguay y Chile tienen el PBI per cápita más alto de América Latina. Bueno, nosotros habíamos visto, vamos a avanzar 2 pasitos más teóricos y terminamos por hoy con la teoría, porque después quiero ver estadísticas reales. Nosotros habíamos visto que el Producto Bruto Interno, cuando lo medimos desde el enfoque del gasto, acostúmbrense a estos símbolos, es la suma del gasto que hacemos las familias para consumo privado, que van a ver en las estadísticas que es el componente más grande, más importante del PBI, más lo que invierten los empresarios en bienes de capital, más lo que gasta el Estado, pero ya vimos que, lo repito una vez más, que no es el total del gasto público, sino que es la parte del gasto público que el Estado realiza comprando bienes y servicios, más las exportaciones que no se consumen dentro de nuestro país, pero forman parte de nuestro PBI porque fueron bienes fabricados dentro del país, y menos las importaciones, que ya vimos que se restan porque forman parte del consumo interno, pero no forman parte de lo que se produjo dentro de nuestro país. Esta es la fórmula para calcular el Producto Bruto Interno desde el enfoque del gasto, y que es la que más se usa. Ahora, así como en microeconomía hablábamos de oferta y demanda de un bien, en macroeconomía vamos a hablar de la demanda global o demanda agregada, que es la demanda total de bienes y servicios del país. Demanda global o demanda agregada. Y oferta, la cantidad total de bienes y servicios que nos ofrecen las empresas. Oferta global
u oferta agregada. Vamos a hablar todo el año de eso. La demanda agregada se define, pero eso lo vamos a ver después, más adelante en otro apunte, como la cantidad de bienes y servicios que demandamos las familias para consumo privado. Miren la fórmula por ahora, la definición teórica después la vemos en otro momento. Mide entonces la cantidad de bienes y servicios que demandamos las familias para consumo privado, más la cantidad de bienes de capital que demandan los empresarios para hacer la inversión, más la cantidad de bienes y servicios que demanda el Estado para hacer el gasto público, más la cantidad de bienes y servicios que nos demanda el resto del mundo y se convierten en exportaciones. ¿Y por qué no restamos las importaciones? ¿Ven que la fórmula de la demanda agregada es igual a la del PBI, pero sin restar las importaciones? ¿Sin restar M? ¿A alguien se le ocurre por qué? O de los que por ahí cursaron el año pasado y pueden dar una explicación concreta, ¿por qué no restamos las importaciones en el cálculo de la demanda agregada? Porque también consumimos bienes importados. Exactamente, exactamente. El consumo de bienes importados. Ahora, hice una pausa por si quieren preguntar algo. Aprovechen. Dicen los economistas que en una situación de equilibrio macroeconómico, ¿se acuerdan del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda? Bueno, se podría hacer también una curva de demanda agregada y de oferta agregada. En una situación de equilibrio, la demanda agregada se iguala con la oferta agregada. Si eso es verdad, lo tendríamos que demostrar matemáticamente con una fórmula. Y se hace de esta manera. Así como la demanda agregada es la suma de lo que demandamos para consumo privado, más para inversión, más gasto público, más exportaciones, la oferta agregada, o sea, ¿qué nos ofrecen las empresas? Nos ofrecen todo lo que producen, pero también nos ofrecen bienes importados que no producen. Entonces, las empresas ofrecen todo el Producto Bruto Interno, todo lo producido dentro del país, pero además ofrecen bienes importados. PBI más importaciones. Entonces, sustituimos al PBI por la fórmula de PBI. ¿Lo ven? Si la oferta agregada es el PBI más las importaciones, sustituyo PBI por la fórmula de PBI. Y me queda que la oferta agregada es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones más importaciones. Menos M más M se cancela y por lo tanto me queda que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Es una forma de demostrar con una fórmula qué ocurre cuando se iguala la demanda agregada con la oferta agregada. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Yo les mostré esta fórmula ahora para que se puedan comprender los cuadros estadísticos que vamos a analizar ahora. Saco esto de la pantalla, nos despejamos por hoy, no más teoría por hoy, y vamos a analizar números reales de la Argentina. Ustedes tienen en un archivo que se llama Estadísticas Macroeconómicas del Producto Bruto Interno. Apareció en pantalla, ¿no? Y vamos a mirar, muy por encima lo vamos a mirar, porque si no, no alcanzarían los 24 minutos que nos quedan. Por hoy lo vamos a mirar por encima. Vamos a mirar dos cuadros que tienen resumidos de los datos del INDEC. Datos del INDEC que fueron publicados hace poquito, en marzo de este año. Porque el PBI del año 2020, chicos, el Estado no lo termina de calcular hasta 3 meses del año siguiente.
No es fácil hacer todos estos cálculos. Entonces, recién en marzo del 2021, el INDEC publicó los datos del año pasado. Pero en este cuadro tienen los datos de PBI desde el año 2004 hasta el año 2020. Antes de mirar los números, fíjense que son dos cuadros. Son dos cuadros. Un cuadro se llama oferta y demanda globales. Yo lo llamé oferta y demanda agregada. Es lo mismo. Oferta y demanda globales, o si no, oferta y demanda agregadas, a precios constantes en millones de pesos del año 2004. Estos datos, entonces, ¿son el PBI nominal con el engaño de la inflación o son el PBI real? ¿Qué les indica el título? Dice, a precios constantes del año 2004. Real, ¿no, Juan? Real, sí. Estos son los que son comparables, chicos, porque se les quitó el efecto inflacionario. Están medidos en una moneda constante y hasta dice que esto está expresado en millones de pesos. Dice que esto está expresado en millones. O sea que a todas estas cifras le faltan 6 ceros. A todas estas cifras le faltan 6 ceros. Entonces, estos son 27 billones. Eso que parezca una pavada, este año lo vamos a trabajar. Que sepan leer los números. ¿Cuánto fue en términos nominales el del 2019? ¿Cómo se lee esa cifra? ¿Cómo se lee el PBI nominal del año 2019? Ahí dice 21 millones. Pero como 21 billones, 21.650.351. Exacto. Millones. Serían 21 billones 650.351 millones. Exactamente. 21 billones y pico. Bueno, como ven, el PBI nominal aumentó a pesar de la pandemia. El nominal te engaña, porque con la inflación que hubo, en valores nominales aumentó. Aumentó como 6 billones de pesos. Un montón. Y lo otro interesante, que quiero que vean, por favor, es que justamente esa oferta agregada, yo la llamo oferta agregada, pero es lo mismo que oferta global, el total de la oferta agregada se calcula sumando, como les mostré en el apunte, el Producto Bruto Interno más las importaciones. ¿Sí? La oferta agregada es más que el Producto Bruto Interno, porque las empresas no solo ofrecen los bienes y servicios que producen dentro del país, sino que también ofrecen bienes importados. Entonces, la oferta agregada, reitero, es la suma del Producto Bruto Interno más las importaciones. La oferta agregada fue casi de 31 billones de pesos. Y la demanda agregada, obviamente, dio el mismo resultado. Ahora, ¿qué trabajo hace el INDEC para medir esto? Trabajan cientos de técnicos científicos, porque esa demanda agregada, fíjense cómo está separada en consumo privado, el consumo de las familias, fíjense que es la parte más grosa, como yo les decía, del PBI, que fue de 27 billones, 17 billones fue el consumo interno de los argentinos. 17 billones de pesos consumimos los argentinos el año pasado. Claro, algunos consumieron más que otros, pero en total se consumieron 17 billones de pesos. El Estado
consumo público sería gasto público, 4 billones y pico. Los empresarios invirtieron un poco menos que lo que gastó el Estado. 3 billones 600 mil millones, digamos. Las exportaciones fueron más o menos 4 billones y medio de pesos. Billones. Entonces, la suma de consumo privado, más gasto público, más inversión bruta interna fija, es otra forma de llamar a la inversión. Es la compra de bienes de capital. Ahora, antes de terminar la clase, vamos a ver que esa inversión bruta contiene algo más que la compra de bienes de capital. ¿Se acuerdan de los 3 componentes de la inversión? Ahora lo vemos. Pero en principio, el mayor componente de la inversión bruta interna fija es la compra de bienes de capital. Entonces, consumo privado más gasto público, más inversión, más exportaciones, nos da el total de la demanda agregada. Ahora les digo la última columna, pero ¿alguna pregunta hasta ahí? La última columna, que se llama variación de existencias, en realidad yo la pongo acá porque el INDEC la pone ahí, pero debería estar sumada dentro de la inversión. Se considera parte de la inversión. La variación de existencias, ¿se acuerdan cuando Jonathan preguntó si el PBI es lo que se vendió o lo que se produjo? El PBI es lo que se produjo. Y lo que se produjo y no se vendió no está dentro del consumo privado, ni dentro del consumo público, ni dentro de las exportaciones. No se consumió ni se exportó. ¿Dónde pongo lo que se produjo y no se vendió? Bueno, se considera que forma parte de la inversión. Inversión en stock, inversión en existencias. Esa es la mercadería que se produjo y no se vendió. El INDEC lo pone en una columna aparte, pero en realidad forma parte del concepto de inversión. Es una cifra menor comparada con los demás datos estadísticos. Miremos los mismos datos, pero estos son más interesantes porque los podés comparar en cuadro 1. El PBI medido a valores constantes. El PBI medido en valores constantes. El PBI real, cuando le quitaste el componente inflacionario. Y entonces podés comparar un año con los anteriores, con cualquiera de los anteriores. Tiene 2 columnas más. Tiene el porcentaje de variación real y tiene el índice de precios, el famoso índice deflactor. Miren cómo ese índice, chicos, en el año 2004 partió de una base 100, en el año 2005 pasó a ser 110, en esa época teníamos inflación baja, 10,4% en el año, pero miren a cuánto llegó, a 4.328 es el índice de precios, de 100 a 4.328. Calculen el porcentaje de inflación, pero no importa. Entonces, ¿cuál es? Miren, tomemos desde que se fue Cristina Kirchner hasta hoy, 2015. El PBI real, medido en moneda del año 2004. 2015, era de 700, esto está en millones, ¿sí? Esto está en millones, o sea que le faltan 6 ceros. Entonces esto representa 720.000 millones. 721.000 millones, digamos. ¿Sí? Año 2015, 721.000 millones de pesos. En el año 2016, primer año del gobierno de Macri, ¿bajó o subió?
Bajó de 720 a 708. Cayó un 1,8%, y no había coronavirus. Bajó. En el segundo año del gobierno de Macri, subió un 2,7% real. En el tercer año del gobierno de Macri, bajó de vuelta, pero muchísimo, un 2,5%. En el último año del gobierno de Macri nos terminó de destruir. Terminó más bajo, mucho más bajo, que el del año 2015. Macri dejó un país con un PBI real mucho más bajo de lo que se producía en el año 2015, chicos. Tomen dimensión de la gravedad de esto, porque no había pandemia. El PBI real del año 2019 no llega a 700.000 millones. Y en el 2015 producíamos por 720.000 millones. Y finalmente, en el año 2020, se termina de arruinar todo por muchos motivos, entre ellos la pandemia. Y yo dije en la parte anterior, y quedó grabado, un error. Porque dije que cayó un 11%. No sé de dónde saqué el 11%. Creo que esa fue la caída en el año 2002. La caída del PBI real en el año 2020 fue de un 9,9%. La caída del PBI real en el año 2020 fue de un 9,9%. Ahora, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta ahí? Estoy hablando mucho. Una pregunta, Juan. Sí. ¿Se podría, de alguna manera, de los casi 10 puntos porcentuales que cayó el PBI en 2020, se podría determinar, qué sé yo, mediante un promedio mundial, cuánto le corresponde a la pandemia y cuánto al gobierno? Eso es algo incorrecto que hace Moreno. Es incorrecto su razonamiento. Porque vos no podés al 9,9 restarle lo que cayó el PBI de otros países y decir que la diferencia se debe a las políticas económicas. No se sabe, no se puede saber. Porque hay países donde el PBI cayó más que en Argentina, hay países donde el PBI cayó hasta un 15% real, hay países donde el PBI, como China, donde el PBI apenas cayó un 2%, pero no podés hacer un promedio entre lo que cayó un país de África o un país como China o Estados Unidos. Yo lo que único que te puedo decir es que economías parecidas a la nuestra, como Brasil, cayeron más o menos un 8%. Eso sí yo compararía. Entonces, si un país como Brasil cayó el 8%, tendríamos que haber caído un 8%, quizá, pero no te lo puedo afirmar, quizá. Entonces podríamos decir que hay un 1,9% que se debe a malas políticas económicas. No lo podemos afirmar, pero no lo puedo comparar con el promedio del mundo como hace Moreno. En eso no estoy de acuerdo. Pero, Juan, disculpa, pero ¿por qué Moreno? Yo pregunto porque leí que Davos había hecho, el Foro Internacional de Davos había hecho un No, promedio de yo caída de te 5 lo contesté puntos. así porque se lo leí y lo escuché en entrevistas a Guillermo Moreno. El foro de Davos puede sacar un promedio mundial, pero tampoco me sirve para analizar la política económica de Argentina. Una última cosa por hoy con respecto a este cuadro. ¿Alguien me podría, les voy a hacer una pregunta que es fácil cuando uno domina el tema, pero yo sé que es difícil cuando recién lo está aprendiendo? La pregunta es la siguiente. Mirando el cuadro 1, que es el PBI real, a valores constantes, y mirando el cuadro 2, que es el PBI nominal a valores corrientes, lo primero que calcula el INDEC es esto, el PBI nominal a valores corrientes. ¿Me podrían decir qué cálculo hizo el INDEC
para, partiendo de este PBI de 27 billones de pesos, llegar a este PBI real de 624.336 millones de pesos? Le dividís el índice deflactor. ¿Qué cuenta haces concretamente? Tomás, El de abajo, 27 billones. ¿no? ahí está. Tomás el nominal 27 billones y lo dividís por ¿cuánto? Pero tiene que ser en términos, ahí está. A ver, un poquito más abajo, profe. El cuánto? índice deflactor, Ahí. que también se llama índice de precios Ahí implícitos está. del PBI, Sí. era Ese, de 4.300. 4.300. ¿Pero por cuánto lo dividís entonces? 4.328. Ese es el índice. Ah, Pero a los 27 billones, ¿por cuánto lo dividimos? 43,28. Exacto, por 43,28. claro, justo le iba a decir que tiene que ser en términos absolutos, ¿o no? En centésimos. Lo Centésimos, dividimos exacto. por Ahí el está. índice deflactor en centésimos. Bien, vamos a un último concepto y terminamos la clase. ¿Se acuerdan que recién vimos en las estadísticas que en la columna de inversión no solamente va la compra de bienes de capital, que es el principal componente de la inversión, sino que también consideramos como inversión en las cuentas nacionales, en la contabilidad nacional se llama esto, también consideramos como inversión todos los bienes y servicios que se produjeron dentro del país en ese año, pero no se vendieron. Bueno, eso se llama inversión en existencias, dijimos. La producción de bienes y servicios que no fueron vendidos. Ese stock acumulado que se produjo pero no se vendió en ese año, va a formar parte de la inversión bruta y no es bienes de capital, es inversión en existencias. Entonces decimos que la inversión bruta, el total de la inversión de un país, tiene tres componentes. Tiene tres componentes la inversión bruta. La primera y la más importante es la compra de bienes de capital. Compra de bienes de capital. Eso también se llama formación bruta de capital fijo. Capital fijo de un país es el total de maquinarias, de tractores, de fierros, entre comillas, que tiene un país. Esa es la formación bruta de capital fijo. Pero también forma parte de la inversión en existencias y la construcción de viviendas nuevas. Cuando se producen, entre comillas, cuando se producen viviendas nuevas, hospitales, departamentos, casas, la verdad que eso va a parar en parte al consumo, pero no se contabiliza dentro del consumo por la importancia que tiene para la economía de un país. Toda construcción nueva, no el arreglo de una vieja, toda construcción nueva se contabiliza en el PBI dentro de la inversión. Entonces la inversión termina siendo la suma de la formación bruta de capital fijo o adquisición de bienes de capital, más la variación de existencias, más la construcción de viviendas nuevas. Que un gobierno impulse la construcción genera más inversión. ¿Se entiende hasta ahí? Juan, ¿y por qué solo de lo que sean nuevas y no las que sea una refacción? Todo lo que vos compres en ladrillos, en cemento, para reparar un inmueble, forma parte del PBI, pero va a estar dentro del consumo privado. Porque también nos podríamos preguntar, ¿y si yo me compro una camioneta que vale 2 millones de dólares, ¿eso es consumo? Sí, eso es consumo. Solamente lo contabilizan dentro de la inversión esto tan importante que es la construcción de viviendas nuevas.
o de obras públicas. Por último, entonces, si al total de la inversión, recuerden que el total de la inversión se llama inversión bruta, el total de la inversión se llama inversión bruta. Si al total de la inversión le restamos las amortizaciones, es decir, el total del desgaste que sufrieron los bienes de capital en un año, si al total de la inversión bruta le restamos las amortizaciones, obtenemos el concepto de inversión neta. ¿Y por qué es muy importante el concepto de inversión neta? Me queda un minuto, después lo retomamos la semana que viene. Es importante porque si en un país se hubieran invertido 200.000 pesos, pero el desgaste fue de 90.000, en realidad hay una parte de esos 200.000 que solamente fueron a reponer lo que se gastó. Y la inversión nueva, o sea, el aumento de la capacidad de planta de ese país, lo mide la inversión neta. Serían 110.000 pesos. La inversión neta mide el incremento en la capacidad de planta, de fierros, de tractores, de bienes de capital de un país. Les doy otro ejemplo y termino porque si no se va a cortar. Si la inversión bruta hubiera sido de 90.000, no es que no hubo inversión, pero la inversión alcanzó solamente para cubrir la depreciación o amortización. No hubo, en ese caso, inversión neta.